Imperio Azteca. Según una leyenda, los aztecas fundarían una gran ciudad allí donde encontrarán un águila devorando una serpiente posado sobre un nopal. En el año 1325, los sacerdotes aztecas descubrieron esta escena en un islote cerca del lago de Texcoco, y allí erigieron la ciudad llamada Tenochtitlan. En el estado mexica, llamado comúnmente Imperio Azteca, fue la formación política mexica derivada del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad-estado México-Tenochtitlan que floreció en el siglo XIV en Mesoamérica. Fue encabezado por los mexicas, un pueblo que, de acuerdo con algunos documentos históricos, era originario de un sitio mítico conocido como Axtlán, al que se suele ubicar fuera de los confines de Mesoamérica. Los aztecas establecieron México-Tenochtitlan en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. La conquista de México. Es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519 para llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayectoria a Veracruz para llegar al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien muere a manos de los españoles. Le sucede en el trono Cuitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de viruela que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles. Y sube posteriormente Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decir de los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan en manos de los españoles y fue la pauta del inicio del periodo conocido como la Colonia. La Colonia. Para la historia de México, el periodo conocido como la Colonia o el Virreinato empiezan en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México-Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de Virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. El periodo de la colonia abarca 300 años. La importancia de la época de la colonia es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento, América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos e importantes territorios. Cambió el lenguaje, la tasa de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje o sincretismo, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tienen hoy todas las naciones llamadas latino o hispanoamericanas. El proceso de independencia. La independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821 al liberar a México, anteriormente Virreinato de la Nueva España, del dominio español. El proceso de independencia mexicano inició con el grito de Dolores llamado que hizo el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla a sus feligreses para que se rebelaran contra el Virreinato de Nueva España, y finalizó con la firma de los Tratados de Córdoba, documento en el cual se reconocía a México como una nación independiente. El Porfiriato. El Porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, tuvo México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz.
México estaba envuelto en una profunda crisis general, pero en especial económica a causa de las diversas guerras que lo habían azotado. Los caminos estaban plagados de bandidos, la delincuencia en las ciudades a la orden del día. El trabajo escaseaba y las inversiones extranjeras no arribaban a México ante la falta de garantías, tales como seguridad y demás servicios. En términos generales, se puede decir que el Porfiriato es un periodo en la historia nacional en donde marcados claros y oscuros, liberal pero al mismo tiempo conservador, conciliador y represivo, demócrata y autoritario, es un periodo polémico. Los mismos historiadores tienen opiniones encontradas. La Revolución Mexicana. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación del poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsivas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial.